le pasas la referencia a un objeto y nombre. Entonces, bueno, aquí lo estoy haciendo y luego es que hago el stat. ¿Ok? De resto, va a ser equivalente a cualquiera de los dos. Y cada vez que corríamos esto, bueno, podíamos ver que la ejecución iba a ser diferente. Por ejemplo, aquí el 0 al 7, de aquí Pepe entraba del 0 al 9, después terminaba Juan y finalmente Pepe. Si lo volvíamos a correr, esto iba a cambiar. ¿Sí? Fíjense que aquí ejecutó completo Pepe y aquí ejecutó completo Juan. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta pudiéramos verlo varias intercaladas. Pepe Juan, ta, 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 Pepe, 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 Juan, 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 ¿sí? Entonces, bueno, lo que ejemplifica aquí es primero que los hilos, apenas yo los arranco, empiezan a competir. Y el despachador, de alguna manera, los va eligiendo y les va dando tiempo, ¿ok? Eh, también vemos es las dos formas de crear thread. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto lo vimos en la clase anterior. Sencillamente es un pequeño repaso. Bien, bueno, este código era este que está acá. Y bueno, acá se implementa la interfaz Runable. En lugar de extender thread, el constructor que había antes no es necesario. El main observa la forma en que se crea el thread. Esa expresión es equivalente a, bueno, son tres pasos en uno, porque ahí lo que está es resumido, esta parte. New thread, de paso el new thread de ejemplo, Pepe, y después hago el start. Entonces son tres cosas que estoy haciendo aquí. Creo el thread de ejemplo, aquí el puntero. Entonces creo el thread de ejemplo, primero, aquí. Eso va a crear un objeto. Ese objeto luego se lo estoy pasando el primer parámetro a creación de otro objeto que se llama thread, que tiene dos parámetros. Y luego que él crea ese objeto es que va a ser el start. ¿Ok? Entonces, al final son tres acciones que las estoy haciendo en una sola línea. Eh, primero se crea la instancia de nuestra clase, como les estoy diciendo. Después se crea la instancia de thread, pasando como parámetros nuestro objeto y el nombre. Y por último se llama start de la clase thread, que es lo que va a llamar a ejecutar el run. Por último, observe que la llamada del método getName desde run usa el método de la clase thread, por lo que nuestra clase debe tener una referencia al thread propio. Y esto es lo que hace el método estático ocurre en thread. Bien, eso en cuanto a ese ejemplo. Bien, dentro, somos... Bien, monitores en Java. Vamos a seguir viendo monitores en Java. Y me va a ayudar leyendo, por favor. Hoy vamos a usar, estoy usando esto, ¿ok? Así que va a ser totalmente, totalmente aleatorio. Andrea Díaz, por favor, puedes ayudarme con estas láminas. Andrea, ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿otra vez? ¿Aló? Ajá. Ah, los monitores de Java soportan dos tipos de sincronización de hilos, exclusión mutua y cooperación. La exclusión mutua es soportada por la máquina virtual de Java bloqueando objetos y permite que múltiples hilos trabajen independientemente en data compartida sin interferir el uno con el otro. La cooperación es soportada por la máquina virtual de Java usando los métodos wait y notify de la clase Object y permite que los hilos trabajen juntos por una meta en común. Un monitor es como un edificio que contiene un cuarto especial que puede ser ocupado por un solo hilo a la vez.
El cuarto contiene usualmente algunos datos y desde el momento en que el hilo entra al cuarto hasta el momento en que sale, tiene acceso exclusivo a cualquier dato en el cuarto. Entrar en el edificio es llamado entrando al monitor y entrar en el cuarto especial dentro del edificio es llamado adquiriendo el monitor. Ocupar el cuarto es llamado poseyendo el monitor. Salir del cuarto es llamado liberando el monitor. Dejar el edificio completo es llamado saliendo del monitor. Los segmentos de código dentro del programa que acceden al mismo dato dentro de threads concurrentes separados son conocidos como secciones críticas. En el lenguaje Java se puede marcar las secciones críticas del programa con la palabra clave synchronize. Gracias, Andrea. Por favor, Manuel Briceño, continúa. Generalmente las secciones críticas en los programas Java son métodos. Se pueden marcar segmentos pequeños de código como sincronizados. Sin embargo, esto viola los paradigmas de la programación orientada a objetos y produce un código que es difícil de leer y de mantener. Para la mayoría de los propósitos de programación en Java, es mejor utilizar Synchronized solo a nivel de métodos. Si un método está declarado como synchronized, no puede ser interrumpido por otro método synchronized que actúe sobre el mismo objeto. Si otro hilo intentase ejecutar otro método synchronized en el mismo objeto, este hilo debería esperar a que el primer método synchronized finalice. Tenga en cuenta que los métodos synchronized solamente esperan a otros métodos synchronized. Los métodos comunes no son sincronizados invocados en el mismo objetivo si se ejecutaron. Y cualquier otro hilo puede ejecutar otro método sincronizado en otra instancia de la misma clase. En el lenguaje Java se asocia un único monitor con cada objeto que tiene un método sincronizado. Ok, fíjense, esto lo comentamos en la clase anterior. Lo comentamos en la clase anterior y hablábamos de esa palabra clave. Eso lo que me está dando es la exclusión mutua, ¿sí? Que hablábamos. Es decir, un hilo, si está usando el monitor, no puede permitirse a otro hilo que entre a usar el monitor. Eso me lo provee el lenguaje, en este caso. ¿Cómo? Bueno, con el uso del synchronize. ¿Ok? Entonces, cuando lo usamos a nivel de métodos, no se acuerdan si que yo se los comenté, ¿sí? Pero aquí, bueno, lo estamos volviendo a reafirmar. A nivel de método, significa que cualquier objeto de esa clase puede tener métodos que son synchronize y métodos que no son synchronize, ¿ok? No son sincronizados. ¿Qué significa eso? Bueno, que los que son synchronize van a tener exclusión mutua entre sí. Es decir, si alguien está usando o llamando y se le obtiene el acceso a un método de esos que son synchronize, todos los otros métodos que sean synchronize de esa clase para esa instancia del objeto no estarán disponibles hasta que se termine ese uso. ¿Ok? Es como un candado, un cerrojo. ¿Sí? Pero los métodos, que es este puntico que está aquí, comunes, que no son sincronizados, sí se pueden ejecutar. O sea, yo puedo estar en el método synchronize y pueden llamar a los métodos que no son synchronize muchas veces otros. ¿Ok? Ahí no hay esa restricción. ¿Se entiende? Veamos este ejemplo. Bonded buffer. Aquí hay dos ejemplos muy similares. Yo este lo voy a ver por encima y vamos a hacer en detalle el que viene. Porque el que viene lo vamos a hacer también en Pascal FC. ¿Ok? Pero son muy similares. Son dos productores consumidores que van a estar generando uno una cosa y otro va a sacar eso, lo va a buscar a través de un monitor. ¿Sí? Entonces, pero ya esto ya es en Java. ¿Sí? Habíamos hablado de esto de forma genérica. Vamos a ver cómo se implementa en Java. Entonces, por ejemplo,
yo lo llamo bounded buffer, así se llama el ejercicio. ¿Ok? Eh, Tengo un conjunto de variables de condición que me van a permitir hacer la lógica que me están pidiendo. Esto básicamente va a tener un buffer. ¿Se acuerdan que lo hicimos? Es genérico, ¿no? Yo les pinté una cajita donde estaba el buffer y entonces se arrojaban unas letras. Bueno, esta es la implementación en Java. Entonces tengo un tamaño que me va a indicar cuál es bueno, porque lo quiero personalizar, cuál es el tamaño del buffer. Tengo dos índices, uno de entrada y otro de salida. Y bueno, un constructor que le toma ese tamaño, se lo pone acá a su variable local o definición local o atributo. Y el buffer crea un nuevo buffer de caracteres, un nuevo arreglo del tamaño que me están pasando. ¿Ok? Entonces creo un buffer de ese tamaño. Si no me dan este argumento, él lo va a crear por defecto con 10. ¿Sí? Entonces luego, public synchronize void put buffer. Este es el primer método que es sincronizado, por lo cual este es el que van a usar los hilos que van a querer, en este caso, escribir o poner un carácter en ese buffer. Entonces él toma como parámetro un carácter y lo que hace aquí adentro es, bueno, mientras la validación de nuestra condición, ¿se acuerdan la plantilla que les dije, no? Aquí vamos a hacer lo mismo. Primero valido condiciones. Y eso lo hago con un while, ya esto lo expliqué súper detallado en la clase anterior, del por qué un while y no un if. Entonces, si el índice de entrada menos el índice de salida es igual al tamaño, entonces se espera. Esa formulita lo que me va a hacer es que cuando ellos sean iguales, ¿verdad? No se va a poder, en este caso, escribir, ¿sí? Si son iguales. Entonces, se hace manejo de secciones. ¿Por qué? Porque wait tiene que estar manejándose la sección. Hay dos formas de manejo de secciones en Java, esto es genérico. Uno, hacemos un try catch y manejamos la sección. Aquí se está haciendo sencillamente escribir un mensaje. O que la clase, el método acá, devuelva la sección y la propague hacia arriba, hacia quien lo llamó. ¿Sí? Entonces el manejador debe estar en algún lado. Si no está aquí, se devolverá arriba. Pero nosotros siempre, por lo general, vamos, por eso van a ver estos, cada vez que usamos wait, usemos el notify o notify all, vamos a ver un try catch. Entonces, bueno, una vez que entro, acuérdense que esto es un ciclo y yo puedo hacer wait, entonces salgo y cuando me despiertan vuelvo a validar, porque las condiciones hay que volverlas a validar porque estoy en un ambiente compartido. Entonces, perfecto. Cuando me dan acceso a la región crítica, entonces aquí yo accedo al recurso que es buffer y hago el incount mod del tamaño. ¿Ok? Entonces esto básicamente, si el tamaño es 5, me va a dar un número de 0 a 4 aquí, siempre. Y le asigno el carácter. Listo. Em, Aquí incremento el contador de entrada. ¿Por qué? Porque acabo de meter un. Si estoy en la 0, por ejemplo, esto va a moverse a la 1 y, y si el tamaño es 5 y estoy en la 5, esto se va a mover a la 6. Pero, de nuevo, cuando hagamos esto, 6 mod 5, entonces esto va a ponerse en la posición adecuada. ¿Ok? Y cuando hago notify all, estoy haciendo la señal por si alguien está esperando, se despierta. ¿Ok? Esto es lo que hace el método putBuffer. El getBuffer es igual sincronizado, devuelve un carácter y este es el que se usa para sacar cosas de ahí del recurso crítico. Entonces te valida sus condiciones. Igual, si los resto de la entrada con la salida y eso es 0, hago wait. Esto es un ciclo, ya sabemos qué es esto. Cuando entro en región crítica, fíjense que saco aquí buffer del índice de salida, mod, el tamaño, saco el elemento que me corresponde sacar, pues, y lo pongo aquí en answer, en respuesta. Incremento el índice, hago notify para avisar que ya si alguien está esperando por la condición, fíjense que manipulé una de las variables de condición, que es outCount.
y aquí in count. ¿Ven? Entonces eso, al manipularlo, la condición ya puede haber variado. Por eso siempre hago la notificación. Y devuelvo la respuesta. Entonces fíjense que está igual mi plantilla. Condiciones de sincronización, accedo a recurso crítico, aviso y devuelvo en caso de que tenga que devolver algo. ¿Sí? Em, Fíjense aquí, hay un método que se llama more, que esto lo que retorna es si la resta es mayor a cero, que retorna un booleano, si hay más, si faltan todavía. Y este método no es synchronize, justamente es a propósito, para que se vea que, bueno, estoy coexistiendo dos métodos synchronize y uno que no. Fin de bundle buffer, ¿ok? Entonces, amor lo pueden llamar independientemente que haya gente o en get o en put, no importa. A él lo pueden llamar, no tiene restricción, no tiene cerrojo, no tienen problema. Ahora, entre get y put, si alguien está en este, no puede entrar nadie en este y viceversa. Bien, hasta ahí, ¿me siguen todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, que estoy actualizando aquí nuestra rueda. Voy. Ok, seguimos. ¿Qué nos falta por aquí hacer? Fíjense que ya hicimos el monitor, ¿ok? Entonces, en el monitor, creamos los métodos sincronizados, creamos el constructor. Ahora, lo que nos queda por hacer es el productor. Fíjense que aquí voy a hacer una nueva clase que van a ser los hilos, ¿ok? Los hilos. Aquí voy a tener dos hilos, uno productor, uno consumidor. Entonces, bueno, el productor lo va a hacer implementando Runable. Aquí, bueno, fíjense, tengo una variable, un método, un atributo acá, perdón, un atributo que tiene apuntando al monitor y otras variables aquí que voy a utilizar. Luego, en el constructor, paso una referencia de monitor y la asigno a la referencia local del monitor, que es buffer. Y en el ROM lo que hago es, bueno, si no se interrumpe el thread, este método es de la clase thread. Fíjense que uso thread, current thread, me devuelve el thread que se está ejecutando y acá eh, pregunto si el thread no se ha interrumpido. Entonces en ese momento lo que hace es leo, no importa de dónde sea esta entrada. Fíjense, esta entrada viene del input stream reader. Ok, voy a leer un carácter, me da el usuario. Y acá pregunto si no es menos uno, perdón, si es menos uno, haces break. Y entonces, en caso que no sea, buffer.putBuffer y le paso el carácter que leí. Ok, que leí aquí en el red. Entonces, esto al final no me importa mucho porque, bueno, puede ser de donde sea la lectura. Esta es la lógica como tal. Pero lo que me importa aquí es que obviamente llamo el método correcto del monitor. ¿Sí? Esto es todo lo que hace productor. Aquí termina. Fíjense. Luego viene
El consumidor, por su lado, también implementa Runable, tiene una referencia al monitor, tiene un constructor que enlaza la referencia local del monitor con el que le pasan de parámetro. Y su método run igual, si el thread no se ha interrumpido, lo que hace es que a buffer hace get buffer y lo deja en este variable char c. Y le imprime. ¿Ok? Fíjense que aquí uso el Morven. Mientras haya más en el buffer, tú vuelves a hacer esto. ¿Ok? Mientras hayan más. Acuérdense que el método este more no es un método sincronizado. Ustedes lo pueden consultar independientemente si alguien está usando alguno de los otros métodos. Y finalmente lo que me queda es la clase que llama todo. Aquí se llama test bounded buffer, tiene un main y creo mis variables. Tengo un monitor, ¿sí? Le paso el tamaño 20. Acuérdense que esto era el tamaño de ese arreglo llamado buffer. Tengo un productor que le paso esa referencia al monitor y un consumidor que le paso la misma. Por lo tanto, el productor y el consumidor van a estar intentando hacer las cosas, pero utilizando el mismo objeto, monitor. Y luego creo un thread para el que va a leer y un thread para el que va a escribir. Y le paso, fíjense, el objeto productor y el objeto consumidor. En el ejercicio anterior lo hacía todo en una línea. ¿Se acuerdan? Y después hago los start. El reader, start, writer, start. En el anterior lo hacíamos todo en una línea. Hacía el new y después le hacía el new thread y al new thread después le hacía el start. Todo en una línea. Pero bueno, es lo mismo. Y aquí uso un método, esto es un método de thread que se llama join e interrupt. Esto lo que hace es el join, empiezan a competir, tratan de unirse ambos para competir y el interrupt obviamente lo para. Entonces la adquisición y liberación del monitor hace automáticamente el sistema de ejecución de Java. Esto asegura que no pueden ocurrir condiciones de competición en la implementación de los threads, asegurando la integridad de los datos. Entonces, ejercicio para que ustedes lo corran. Yo les voy a mandar hoy las láminas, ¿no? Entonces ustedes van a tener eso. Elimina las líneas síncronas mostradas en los métodos del ejemplo anterior, recopila el programa y ejecútalo de nuevo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si lo único que cambiamos es quitar esto que dice synchronize de acá y synchronize de acá? ¿Ok? Y no cambiamos más nada. O sea, lo corremos con eso y lo corremos sin eso. ¿Qué sucede? Eso lo ejecutan ustedes. Vamos a ver el char cell. El char cell es exactamente el mismo ejercicio con algunas condiciones de implementación un poco distintas. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Tanto en Java, este sí lo vamos a correr nosotros. Vamos a verlo en detalle porque también lo vamos a hacer en Pascal FC, este mismo. Entonces, veamos el chart cell. Fíjense, aquí va a tener ya va, el pointer no me está saliendo. Aquí. Entonces tengo whole integer, es mi clase que va a tener el monitor, ¿sí? Y cambia un poquito los nombres, pero la idea es la misma. Voy a tener un arreglo, en este caso, que se llama chart_int, de 5 posiciones. Fíjense que aquí ya no es como el otro que le pasan por parámetros. Son 5. Tengo unas variables de condición. Esta me dice un booleano que me dice cuándo puedo escribir. Esta me dice cuándo puedo leer. Y tengo dos índices de tipo entero que me van a decir cuál es el índice de lectura dentro de este arreglo y cuál es el índice para escribir. ¿Ok? Inicialmente empiezan ambos índices en cero, pero las variables de condición empiezan que puedo escribir y no puedo leer. Quiere decir que eso está en falso. ¿Ok? Ambos índices están en cero, repito, y puedo escribir, más no puedo leer. ¿Ok? Como no puedo leer, significa que eso está vacío. Esto se va a implementar con también los índices van a ir
de forma circular dentro del arreglo, moviéndose. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo un método, se llama setCharInt, que le paso un entero y él es synchronize. Y esto lo que va a validar es que pueda escribir, ¿no? Mientras no pueda escribir, haces wait. ¿Sí? Aquí manejo la sección y esto está en un ciclo. Obviamente, cuando entro acá, que ya puedo escribir, entonces hago echar int de la posición writeLock, que es el índice de escritura, y le asigno val, que es mi parámetro que me pasaron. ¿Sí? Accedí al recurso crítico, escribí dentro de él en esta posición y le agregué este valor. Le puse este valor. Luego manipulo variables de condición. Fíjense. Readable la pongo en true. Van a poder leer porque acabo de ingresar un valor. Al menos uno hay. ¿Ok? Y writeLock lo sumo mod 5. ¿Ok? Esto va a hacer que eso se vaya moviendo siempre de forma circular. ¿Ok? ¿Se entiende eso, no? Si no, cualquier cosa me interrumpe. Luego aquí pregunto si writeLock es igual al readLock, es decir, el índice de escritura es igual al de lectura, pero yo acabo de escribir, ¿qué significa? Que eso está lleno. Quiere decir que ya fue agregando, di la vuelta cuando incrementé, y ya hice el mod 5, y los dos índices son iguales. ¿No? Entonces ya no hay más espacio para escribir. Por lo tanto, en este caso, writeable le pongo en falso. Hago notify y fin del método setCharInt, que es el que hace la escritura dentro del recurso crítico. Luego viene el método dentro de la misma clase, es un synchronize, devuelve un entero y se llama getCharInt. Entonces este método, bueno, que hay una variable local. Mientras no pueda leer, haces wait. Y esto es un ciclo. El momento que salgo de ese ciclo es que puedo leer. Efectivamente, cuando no puedo leer, ya vimos un ejemplo, cuando está lleno, ¿verdad? Entonces, en algún momento, cuando entro ya acá, que hay cosas que puedo consumir, al menos una. Entonces, como voy a consumir el writeable, lo pongo en true, a esta variable que creé de entero local, le asigno charInt del índice de lectura. El índice de lectura lo incremento mod 5 y hago la misma pregunta, la variable, valido la condición. Si son iguales los índices, pero yo acabo de sacar uno, ¿qué significa? Que estoy vacío, porque saqué y se encontraron los dos índices. O sea, al final, eso lo que significa es que en ese caso, readable lo debo colocar en falso. Hago notify por si alguien está esperando y devuelvo el valor. Fin del método getCharInt, fin de whole integer, que es el monitor. ¿Qué me queda? Los hilos, en este caso el productor. Produce integer heredado de thread. Fíjense que este lo estoy haciendo no con renable, lo estoy haciendo con herencia. Herencia de thread. Tengo una variable que me apunta o va a ser de la clase monitor, ¿ok? Tengo el constructor que le pasan el monitor y lo asigna a la variable local. Y en el room lo que hace es la lógica de esto. Esto lo que tiene que hacer es consumir, en este caso va a consumir 10 veces. De 0 a menor a 10 va a ser el monitor.setCharInt. ¿Ok? Estoy en el productor, entonces en este caso, fíjense que la lógica lo estoy pasando el mismo contador. Pero eso en el otro ejercicio era, bueno, que si me lo hago el usuario, que si lo leo de algún lado, no me importa, me paso. ¿Sí? El objetivo, al final, este es un dato que viene ahí al lado. En este caso lo estamos simulando con este mismo contador. Aquí imprimo para hacer trazas. Me duermo un intervalo de tiempo aleatorio. Esto va a ser hasta 3000 milisegundos, es decir, me va a dormir hasta 13 segundos. Y fin. ¿Ok? Luego viene el consumo
Integer también hereda de thread, tiene su variable monitor, tiene su constructor que le pasa el parámetro monitor y lo enlaza a la local. Y el run lo que va a hacer es consumir. Bueno, aquí va a consumir en val, vas a asignar lo que tenga el monitor, que te dé get chart in. Fíjense que aquí yo no sé cómo esto funciona con la caja negra, solo lo llamo. Él tiene una lógica aquí. Entonces, aquí imprimo para hacer la traza, imprimo el valor que saqué y pregunto, bueno, como sé que la lógica, el último valor es 9, entonces mientras eso no sea distinto a 9, te duermes hasta 3 milisegundos, aleatorio. Y bueno, luego, como esto está en un while, luego hace lo mismo. A val, vuelves a consumir. ¿Sí? Hasta que llegue un 9. En el momento que esto sea igual a 9, termina y terminó el consumo. Termina el consumo. Entonces tengo productor, consumidor y monitor. ¿Qué me falta? Me falta el programa que use todo eso y lo enlaza. El programa que use todo eso, en este caso es un charcel que hereda de Applet. Un Applet es un programa que corría en los navegadores, es un programa Java que corría en los navegadores. ¿Sí? Entonces, puede ser un programa normal de consola también, no hay problema, pero en este caso para que sepan qué significa. Entonces lo que hace es el constructor, lo creo, el productor, lo creo, y le paso al monitor. El consumidor, lo creo, y le paso el monitor, y arranco los inicios. ¿Okay? Entonces, vamos a ver esto corriendo. Esto lo tengo por acá. Ya va, tengo que llevar el código. Bueno, yo traigo el código, lo vamos a ver acá. Entonces, el paso rapidito. Salsa el, sí, termina bien. En el main, crea los líneas de reproducir, de resumir, de pasar un monitor y ya saca. Producir, tiene una variable como líder, constructor todo asigna, un nombre y hacerlo más para rápido. Pienso que lo que hago es el productor, hago el set, y me duermo de 3 segundos. Sí. Consumidor, crea red, enlazando el monitor, y el resto lo que hace es que mientras se mueve, sigue haciendo el get. Sí. Y el monitor, aquí tengo el charting, el reproducir, el variable de las disposiciones, las variables, se puede escribir una variable de los índices, el sincronized charting, la condición, la manipulación de las variables y el notify. Igual a sincronized, get, la condición de sincronización, la valido, la zona crítica, manipulo, recubrigo variables y notify de retorno, que está todo. Entonces, lo que vamos a ver, obviamente, en consola son mensajes, pues hacemos estos print para ver acá la respuesta de lo que está haciendo. Fíjense que está corriendo en vivo, ¿no? Produce 0, consumir 0, produjo el 1, consume el 1. Produjo 2 y 3, consume 2 y 3. 4
4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, estarían llegando casi que 1 y 1, produce 1, consume 1. Voy a volver a correr, una sola que produjo varios. Eso, ¿por qué ocurre? Pregunta para quien quiera. ¿Por qué está apuntando esto? Está casi instalado. Debería más bien no salir instalado. O sea, no están sincronizados también justamente porque a lo mejor es un compilador online, a lo mejor es un compilador por fuera de la línea. Vean el código. Vean el código. ¿Por qué creen ustedes que está haciendo? Yo lo voy a volver a correr a ver qué pasa. El anterior hizo 2, produjo 2 y fue lo máximo, correcto. Pero normalmente, mira, aquí también hizo 2. Produjo 1, consumió. Produjo 2, consumió. 3, 4, 5, consumió 1. 6, 4. Vean, aquí no fue tan intercalado. Ok. Pero ahora, viendo el código, ¿por qué creen que está yendo más o menos a esa velocidad? Y en mayor medida casi intercalado. Está yendo otra vez intercalado casi. Sí, va a depender obviamente de la asignación de los hilos a su tiempo, ¿no? Pero ¿por qué? Según ustedes están viendo el código. ¿Qué creen? Recuerden que yo hago un sleep, muchachos. Y aquí estoy obligando a que el thread se inactive. ¿Se acuerdan del estado de los threads, no? Cuando hacía sleep pasaba inactivo, cuando se acababa el tiempo pasaba otra vez a listo. Vamos a competir. Entonces este random está yendo hasta 3 segundos. Señala que la corrida no es tan rápida porque él va pa. Quiere decir que estos estos tiempos, bueno, se está tardando en producir o en consumir. ¿Okay? Si yo bajo estos tiempos, esto debería ser un poco más dinámico, pues, en ese sentido. Voy a ponerle aquí este 1000. Por ejemplo, el productor va a ir más rápido. Aquí ustedes van a ver que va a producir mucho más, mira, que lo que se consume. Aquí produjo 6, consumí 3, 7, 8, consumí 1, 9, terminé y ahora fíjense todo lo que se tarda en consumir del 8 al 9. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque ahí el sleep fue muy alto. Entonces, bueno, se tuvo que dormir, no había más nadie ejecutándose y por las condiciones de sincronización, cuando están los dos en 3000, acuérdense que hay uno que no puede consumir porque a lo mejor no hay nada. Es lo que está pasando. Si yo puedo productora que trabaja más rápido, lo más probable es que siempre haya, o sea, que el produzca un lote y ya esto sí varíe, pues. Ya el consumidor puede hacer varios ciclos porque hay cosas allí. ¿Ven? Aquí fue 1, 1, 1, 1, fíjense, produjo todo esto, 2, consumió uno solo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ese sleep obligó, fue alto y le volvió a dar chance al productor de entrar. Consumió, este sleep de este productor fue, bueno, dio chance que esta entrara otra vez. ¿Ven? Y aquí, bueno, ya sí consumió lo que quedaba porque este ya no está trabajando. Ahora, también pónganse que ustedes pudieran tener varios productores y varios consumidores. Eso también se puede. Y ahí competirían, o sea, mucho más entre producir y consumir. Pero lo importante es que nunca haya más. Fíjense que aquí esto salió. ¿Por qué salió? Porque no siguió produciendo hasta 7. Mira, produje 1 y lo consumieron. Produje 1, me lo consumieron. Ah, y agarró como un bloque, ¿no? Produjo 5. A juro, él tuvo que salir, porque si él quería producir más, el wait no lo iba a dejar. La lógica del productor iba a decir, estoy lleno, tienes que hacer wait. Es esta parte de aquí, justamente. Aquí. Hago el set chart in y cuando viene para acá, del set chart in, él va a decir, no puedo escribir y hace wait. Y lo obliga a salir. ¿Eh?
hasta que este consume al menos uno. Fíjense que consumió efectivamente uno y volvió a producir. Y ya no puedo seguir produciendo. ¿Lo ven? Hasta que consume uno. De hecho, si yo bajo mucho el tiempo del productor, voy a poner aquí en 100, todos los bloques, van a ser 2 bloques nada más de producción probablemente. ¿Eh? Aquí porque arrancaron, bueno, ajá, y después produjo, miren, 5, este consumió 2, produjo, ¿ven? Pero es más probable que este bloque se forme en cada corrida. Vuelvo a probar, seguro sale otro bloque de eso. Mírame. Aquí salía, juro, salí porque el buffer está lleno. Yo tengo que dejar que él consuma algo y vuelvo a producir. ¿Ok? ¿Se ve? Profe, ya va, entonces, si es muy, muy alto, vamos a ver solamente a uno de ellos produciendo hasta que se duerma y que el otro empiece a consumir. Claro. Pero mira, yo le voy a igualar esto. Van a la misma velocidad, pero rápido. ¿Sí? Acuérdate que hay un random ahí. Exactamente no es la misma velocidad, ¿no? Hay un random ahí. Pero aquí, fíjate que las corridas sí van a ser bastante distintas. Y fíjate que rápido, ya casi que al hacer esto, fíjate que ya se quita el tema de que la consola va como imprimiendo de uno a uno, ¿no? Porque lo que está durmiendo como máximo son 0,1 segundos, ¿ok? Entonces ya me escupe casi que el resultado listo, ¿ok? Pero fíjate que hay bloques de 3 de producción, si yo lo vuelvo a correr. Entonces puede ser intercalado. Aquí hay bloquecitos de 2, bloquecitos de 2, pero los dos están corriendo más o menos con la misma cadencia. ¿Sí? Pero aquí se pueden dar igual condiciones en donde haga bloques de 5, de 4. ¿Ves? Aquí se hizo justamente. El productor produjo hasta que... Vale, vale. Entonces, al final es una competencia. La idea de ver esto así justamente es eh, que los hilos están ejecutándose independientemente. Lo único que dependen es que le asigne el procesador, el tiempo de procesador. ¿Ok? Pero ellos están compitiendo y van a competir según lo que programemos. En este caso, el productor, bueno, programamos que no puede generar más de 5 por un tema de espacio. Entonces nunca vamos a ver un bloque de producción de más de 5. Y el consumidor al inicio siempre está en déficit porque eso inicia vacío. ¿Lo ven? Entonces nunca van a ver un bloque largo al inicio. Tienes que dejar como que el productor se haga. ¿Eh? Bueno, aquí porque los tiempos están bajitos. Vamos a poner un segundo. Ah, miren este. Vamos a poner el productor más lento. Mira, ¿ves? Aquí ves casi que espero a que produzca consumo. ¿Ven? Aquí, por la lógica, ¿ven? ¿Qué hice? Él produce más, tengo más, los clientes consumen más rápido de lo que yo produzco. Entonces, ¿qué pasa? Produzco, consumo. Y si pudiera consumir más, consumo más, porque él es más rápido, pero no hay. Entonces, la condición de sincronización no me permite. Tengo que esperar que produzca otro. Apenas produce, consumo. Produce, consumo. Produce. Mira, ¿ves? Este sí es intercalado. Y si lo vuelvo a correr, lo más probable es que salga igual. Bueno, aquí, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo vamos a ver. En este caso, fíjense que normalmente da así intercalado. ¿Por qué? Porque hay un freno más allá de la velocidad de producir y de consumir. Hay un freno en la condición de sincronización. Entonces el consumidor no puede consumir así quiera, así tenga el tiempo, así tenga el procesador, porque la lógica de este programa no me permite, porque no hay que consumir. Bien. Vale.
Entonces, O sea, estos conceptos, profe, este es shared cell, el concepto de shared cell. Ya vimos el de bounded buffer, shared cell. ¿Cuáles otros quedan? O sea, ¿qué conceptos vamos a tocar en la concurrencia? no, Excel es un ejercicio y Bond Buffer también, o sea, Ah, ok, son nombres sencillamente, en inglés, ¿ok? ok, Pero es lo mismo, al final eran dos productores, un modelo productor-consumidor con unas condiciones específicas. Entonces, en este enunciado, por ejemplo, fíjate que piden que sea el buffer de un tamaño fijo de 5, que se hace el manejo de los índices circular, en el bonded buffer el tamaño se pasaba en el constructor, tenía unas condiciones un poquito diferentes. Tenía un defecto, si no le pasaban tamaño era de 10, y tenía una lógica interna un poquito diferente, ¿sí? vale. Pero al final estos son ejercicios de producción consumidor. Al final, como les digo, fíjense que tú puedes tener muchos productores, muchos consumidores al final. Yo les puedo decir, bueno, yo tengo, imagínense que yo no estoy produciendo caracteres. Yo les digo, estoy haciendo el ejemplo de la panadería. Bueno, estoy produciendo pan y lo puedo complicar tanto como quiera. No, pero resulta que hay tres tipos de pan, canilla, gallego y sobado. Entonces tú tienes que hacer la lógica. Bueno, entonces ya no es un solo buffer, ¿no? Son tres tipos. ¿Y cuáles son los tamaños? Bueno, en la cesta caben 10 canillas, caben 5 sobados y 5, ¿qué otro dije? Campesinos, o sea, otro tipo de pan. ¿Sí? Entonces los tamaños son diferentes. A ver. Pero al final son agregarle carpintería, lógica, al código que está aquí, ¿ok? Y condiciones. Entonces, el cliente igual, el cliente puede pedir de distintos tipos, o qué sé yo, el cliente, nada, lo hacemos sencillo, pide de un solo tipo, pues, hay un cliente para cada tipo de pan, ¿ok? Y vas a tener eh, tres panaderos, uno por tipo de pan, pero vas a tener 100 clientes. Entonces vas a tener ahí los clientes pidiendo, pidiendo, pidiendo hasta que salga el pan. ¿Ven? Entonces, yo en el enunciado de un problema les puedo dar distintas condiciones dentro del enunciado. Entonces, al final, si es un monitor, si es un buffer, el recurso crítico es un arreglo sencillito. Aquí lo hacemos sencillo porque la idea es entender el concepto. Pero si yo digo, en el caso de los panes, yo no voy a tener uno, voy a tener tres por tipo de pan y van a ser tamaños diferentes, el de campesino, sobao y canilla. Listo, entonces tienen 10, 5 y 5. Ok, perfecto. ¿Sí? Los procesos o hilos, en este caso, de los productores, bueno, van a ser panaderos. Bueno, los panaderos, y voy a tener un arreglo de tres panaderos, porque es uno por tipo de pan. Pero los clientes, los consumidores, son clientes que van a ser hasta 100. Bueno, entonces un arreglo de 100. Y tengo que iniciarlo y hacerle su start a cada uno de ellos. Entonces eso lo hago en un ciclo. ¿Sí? Para hacerle el new, para hacerle el start. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, le vas agregando y las condiciones de sincronización, bueno, dependiendo del tipo de cliente, depende de lo que quiera, va a llamar a un método, va a haber un método. Aquí no va a ser el productor no va a ser uno solo, van a ser tres, porque dependiendo del tipo de panadero, él produce campesino, canilla y sobao. Y el método del consumidor también es vender campesino, canilla y sobao. Entonces, son tres métodos para cada cosa. Entonces tengo un monitor un poco más complejo, ¿sí? Pero las lógicas se manejan de la misma manera, ¿ok? Bien, preguntas hasta el momento de lo que hemos visto. Vamos a continuar con Pascal FC. Entonces, por eso, preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora es Java y, bueno, la teoría general de monitores. Los que estamos utilizando a nivel de ver los escenarios de concurrencia, los patrones de los problemas que se pueden presentar serían más o menos los mismos, casi los mismos que se ven en operativos. O sea, porque esto es un problema productor-consumidor, pues. Eso es el caso, eso se ve en operativo. O sea, no hay, lo que digo, no hay patrones nuevos de problemas que vamos a analizar.
No, porque tú estás viéndolos enfocado a cómo hacen los lenguajes de programación para resolver Ah, ok. este paradigma. Recuérdate que estamos en el curso, estamos viendo paradigmas de programación, ¿sí? Sí, Entonces, el de concurrencia es un paradigma, es una forma de programar, ¿sí? Y tengo lenguajes que me soportan eso, ¿sí? Así como vimos bueno, ya ustedes vieron, Prolog era paradigma lógico, Haskell sí. paradigma funcional, ¿ok? Son lenguajes que implementan una forma de programación, una forma de resolver las cosas, plantear los problemas, ¿ok? Bueno, igualmente, la concurrencia es una característica de los lenguajes que la pueden tener o no, ¿sí? De hecho, Vale. Pascal normal, Pascal, que fue un lenguaje comercial en los 80, bastante usado a nivel comercial, hasta el principio de los 90, ya cuando vino el auge de Java. Pascal no tenía soporte a concurrencia, ¿sí? Mm, Pascal FC es una versión que salió después que le agregaron soporte a concurrencia, ¿sí? Y ok. justamente mucho ahorita se sigue usando es para fines educativos, como estamos viendo acá, ¿ok? Porque es muy fácil de leer y tal, formal como es Pascal. Pero no se usa comercialmente, pero es lo que te digo, había una versión de Pascal que no tenía soporte a concurrencia. Es como C. Vale. C normalito no tenía soporte a orientado a objetos. C++ sí tuvo soporte a orientado a objetos. ¿Ok? Es como una evolución del mismo lenguaje, otra versión, en donde ya tienes características nuevas, implementas nuevas características que soportan un paradigma de programación. Entonces, el objetivo del curso es ver el paradigma que estamos ahorita en concurrencia y estamos viendo casos de ejemplos de lenguajes que lo implementa. Entonces vemos el concepto general y vemos cómo lo implementa Java y ahorita vamos a ver cómo implementa Pascal FC. Ok. Vale. Bien, entonces si quieren, vamos, antes de entrar a Pascal FC, tomemos ahí 5 minuticos. Ya les pongo aquí el timer. Vayan por agua y volvemos y arrancamos Pascal Vale. FC. 5 minuticos aquí.